Hola grupo, bienvenidos a esta videoclase. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la traducción en la investigación clínica y vamos a profundizar en el protocolo del ensayo clínico, que es un género textual, un tipo de documento. Vamos a hablar también sobre la superestructura que tiene y las convenciones textuales que aparecen. También vamos a abordar el tema de la función del traductor en el ámbito de la investigación científica o en la investigación médica. Esta videoclase, junto con el material teórico de lectura que tienen esta semana y las actividades para desarrollar, nos van a ayudar a realizar el trabajo práctico número 5. En un primer lugar, vamos a decir que para los traductores, la investigación clínica es una especialidad que requiere de un alto grado de precisión, de conocimiento técnico y de una profunda comprensión de los procesos médicos y farmacéuticos. Antes de abordar este tipo de traducción, es crucial entender qué es la investigación clínica, cuál es su propósito y qué documentos se generan en este proceso. Como traductores, además, cuando nos dedicamos a este campo, trabajamos con glosarios, con guías de estilo, con fuentes de consulta, que son las que finalmente nos permiten llevar adelante estos proyectos. Pero en primer lugar, entonces definamos qué es la investigación clínica y para qué sirve. Lo que se conoce como investigación clínica es el proceso sistemático de estudio en seres humanos para evaluar la seguridad, la eficacia o los efectos de las intervenciones médicas, ya sean medicamentos, dispositivos, terapias. Y el objetivo principal de la investigación clínica es generar evidencia científica confiable para mejorar la atención médica y desarrollar tratamientos más efectivos. Bien, vamos a ver ahora que la investigación de un nuevo tratamiento, de un nuevo medicamento, la investigación clínica se divide en dos grandes etapas. Una es la fase preclínica y la otra la fase clínica. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Podemos decir que en primer lugar la fase preclínica se realiza en modelos animales y en células, es decir, que no se trabaja con personas. En esta etapa se evalúa la toxicidad del fármaco, la farmacocinética, pero siempre en animales o en células. En esta etapa lo que tenemos que prestar atención, a lo que tenemos que prestar atención es que en los documentos en inglés vamos a encontrar la frase non-clinical que aparece muchas veces mal traducida al español como no clínica, mientras que el equivalente funcional correcto sería preclínica, una investigación preclínica o una fase preclínica. Ahora bien, cuando un medicamento, un tratamiento pasa por esta fase y la supera, la aprueba, llega finalmente a la fase clínica, que a su vez se va a dividir en 4 etapas. La primera etapa se caracteriza porque en ella se prueba el fármaco en un grupo de voluntarios sanos. Entonces es importante tener en cuenta que en esta etapa y a la hora de tomar decisiones terminológicas vamos a saber que no hablamos de pacientes porque en esta fase el fármaco o el tratamiento se está probando en voluntarios sanos. A partir de allí, en la fase 2 y en la fase 3, el ensayo se hace con pacientes que tienen la enfermedad de interés. En esta fase se prueba el fármaco o el tratamiento en cuestión con pacientes, dijimos, con la enfermedad. Entonces aquí ya estamos hablando de paciente propiamente dicho y no de voluntarios. En esta fase también se les suele llamar participantes. En la fase 3, por lo general, aparecen también, esto es importante, los nombres de otros medicamentos que ya están aprobados o comercializados, porque lo que se hace es comparar el medicamento que está en investigación con los que ya fueron aprobados si es que existieran. Entonces, es importante en esta fase documentarnos en esta área. Finalmente, en la fase 4 se hace un monitoreo que ya es posterior a la comercialización del fármaco. ¿Y por qué es tan importante aprender o conocer todo este procedimiento? Porque en el caso de que me tocara un texto de una investigación en fase 2, por ejemplo, indistintamente de cuál sea el fármaco que se va a estudiar, hay mucha terminología, muchos conceptos y muchas partes de la estructura del documento que se repiten con otros.
porque el ensayo de, por ejemplo, fase 2 tiene siempre las mismas características. En este caso, vamos a ver que son documentos repetitivos en muchos aspectos y una vez que hicimos la traducción de uno, de dos o de tres, ya para el cuarto protocolo vamos a conocer bastante de esta terminología, de la estructura y vamos a ver que son solo algunas partes las que se van cambiando de un texto a otro, pero que gran parte de la estructura, como dijimos, se mantiene igual. Bueno, definamos ahora qué es un ensayo clínico. El ensayo clínico es el método experimental que permite evaluar un nuevo tratamiento, un nuevo medicamento en seres humanos. Es decir, es la investigación clínica llevada a un proyecto ejecutable, a un proyecto tangible. Cuando se lleva a cabo un ensayo clínico, suelen aparecer distintos documentos, distintos géneros textuales que necesitan ser traducidos al español. Esto se debe a que, aunque el patrocinador de este estudio no esté radicado en Latinoamérica, se suelen utilizar centros en esta región, centros de investigación en esta región para llevar a cabo los ensayos. Entonces es fundamental y necesario que los documentos se encuentren traducidos al español. Bueno, ¿qué tipos de documentos podemos encontrar dentro de este campo temático? Vamos a encontrar, por ejemplo, el protocolo de ensayo clínico, que vamos a ver en más detalle más adelante, el manual para el investigador, que es el que contiene la información técnica dirigida exclusivamente al especialista. Puede haber también un manual para el farmacéutico, si es que el ensayo fuera sobre un fármaco. También tendremos para traducir la correspondencia con el comité de ética o el patrocinador. Y también algo muy común es el consentimiento informado, que es dirigido a los pacientes del estudio, sean voluntarios sanos o pacientes propiamente dichos. Este último documento, vamos a ver que se redacta para un público sin conocimientos médicos. Bien, veamos en primer lugar qué es el protocolo de ensayo clínico. En este documento se describe de manera detallada cómo se va a llevar a cabo el estudio en seres humanos. Es un texto, vamos a ver, que es altamente técnico, cuyo objetivo es garantizar la validez científica y el cumplimiento de las normativas éticas y regulatorias. Es muy importante este documento y su importancia radica en que actúa como una guía para los investigadores que asegura que el estudio sea seguro, que sea reproducible y que se ajuste a los criterios internacionales entre los distintos centros de investigación. El protocolo va a establecer aspectos como los criterios de inclusión y exclusión de participantes, la dosis del fármaco, los métodos de análisis de los resultados, por ejemplo. Y acá es importante destacar que un error de traducción en estos elementos puede llevar, por ejemplo, a la administración incorrecta del medicamento en estudio. De ahí la importancia que tiene prestar atención, documentarnos y finalmente llegar a una traducción muy precisa. Veamos ahora las convenciones textuales que podemos encontrar dentro de este género textual. El protocolo de ensayo clínico es un texto científico técnico que usa un lenguaje preciso y formal y que además tiene una superestructura estandarizada. Es decir, hay partes del protocolo que por ley, por legislación, tienen que estar presentes y de ahí que esta superestructura sea estandarizada por normativa. Desde el punto de vista de la función textual, vamos a ver que tiene dos funciones principales, la expositiva y la exhortativa. La expositiva se refleja en secciones como por ejemplo el objetivo del estudio, cuál es la metodología que se va a seguir, los antecedentes científicos, mientras que la exhortativa se refleja en las instrucciones que tienen que seguir los investigadores y los participantes. Tenemos que decir también que el protocolo puede tener múltiples autores, es decir, los productores del texto son varios investigadores que lo redactan y lo van modificando, pero finalmente el emisor del protocolo va a ser el patrocinador. Las personas que lo escriben son los autores y que lo hacen para transmitir un mensaje a pedido del emisor, que es finalmente el patrocinador. También puede tener varios destinatarios. El protocolo se escribe principalmente para los investigadores de los distintos centros de investigación,
pero también lo leen los participantes del estudio, sean pacientes o voluntarios sanos. Sin embargo, se redacta pensando en los investigadores, porque el paciente siempre va a tener una persona que le va a explicar en un lenguaje más accesible todos los pasos, los detalles y las indicaciones de este estudio. Esta persona que le explica suele ser el médico a cargo del estudio. Veamos ahora la superestructura de este tipo de documentos. Como ya dijimos, la organización del protocolo va a seguir un esquema predefinido. Tiene algunas secciones, como la portada, por ejemplo, que lleva los datos básicos del estudio. Por ejemplo, debe estar claramente indicado el nombre del investigador, el patrocinador, el título. Y acá vamos a detenernos porque el título es una parte importantísima de este tipo de documentos, ya que como traductores, cuando recibimos el encargo para un ensayo clínico, lo primero que debemos hacer es traducir el título y enviárselo al cliente para que sea aprobado. A partir de esta aprobación, vamos a hacer el resto de la traducción guiándonos con esta terminología. También vamos a ver que tienen este tipo de documentos, otro tipo de secciones como el resumen, que es la visión general, presenta una visión general del documento, la introducción, la justificación del estudio y los objetivos, el diseño de este estudio, la selección de los participantes, qué criterios de inclusión y de exclusión se aplicaron. Este tipo de información es obligatoria y debe estar muy clara en el documento. Luego también podemos ver los procedimientos, los detalles de prueba, la parte de consideraciones éticas con las normas aplicables también es muy importante, la referencia al consentimiento informado dentro del mismo protocolo y el análisis estadístico si es que hubiera y si corresponde, y finalmente los anexos, referencias o documentos adicionales que se utilizaron para este protocolo. Veamos ahora las convenciones intratextuales que podemos encontrar en este tipo de género. Como dijimos, el protocolo se caracteriza por ser un texto científico técnico, es decir, que va a compartir muchas de estas convenciones con el artículo científico, porque básicamente ambos géneros son dedicados a especialistas. Entonces van a aparecer conectores lógicos como la seriación, la comparación, la causalidad. Vamos a encontrar la desagentivación, que es el proceso de esconder a la gente mediante recursos lingüísticos como la voz pasiva, las oraciones impersonales, la metonimia científica. Vamos a encontrar también una marcada modalidad exhortativa, es decir, los verbos modales con función instructiva en reemplazo del imperativo. Vamos a decir que en este tipo de género es poco común, poco frecuente el imperativo, pero sin embargo se utilizan otros recursos, como por ejemplo el futuro con valor de imperativo o el verbo modal más voz pasiva, que tendría un valor de obligación para cumplir con esta modalidad exhortativa. Vamos a encontrar también ejemplos, enumeraciones, listas, seriaciones, y finalmente vamos a ver qué es un texto cargado de señalizadores de intertextualidad, de intratextualidad. En cuanto a la intratextualidad, vamos a ver qué vincula las distintas secciones dentro del protocolo mediante referencias anafóricas, catafóricas, mediante paratextos. Y en cuanto a la señalización de intertextualidad, la vamos a ver en cuando alude a certificaciones, a regulaciones y a guías de buenas prácticas clínicas. Estas guías de buenas prácticas son siempre las mismas, entonces esto hace que uno tenga que realizar la investigación terminológica una vez y luego se repite en todos los protocolos que vayamos a traducir. Vamos ahora a indicar algunas de las secuencias expositivas que podemos encontrar en este tipo de género. En un primer lugar, vamos a ver una lista enumerada. Son muy frecuentes en los protocolos, donde se enumeran, por ejemplo, los procedimientos que se van a realizar. Vamos también a encontrar listas en cuanto a los criterios para ver si un participante es apto o no para involucrarse en el estudio. A veces también se enumeran los medicamentos prohibidos, porque muchas veces junto con el fármaco de estudio no se pueden administrar al mismo tiempo medicamentos concomitantes.
Entonces vamos a ver que este recurso aparece muchísimas veces dentro de un protocolo y a lo que debemos prestar especial atención en este caso es a la ortotipografía. Vamos a decidir si vamos a utilizar mayúsculas, minúsculas, puntos, puntos y comas. Entonces la ortotipografía en este caso es muy importante. En cuanto a los señalizadores de intratextualidad, vamos a ver que hay secuencias en las que se nombra otras partes del mismo texto. Es decir, que tenemos que prestar atención en este caso a los nombres que decidimos ponerle, por ejemplo, a una tabla o una figura, porque muchas veces la referencia anafórica se utiliza para una tabla que se encuentra 2 o 3 páginas más adelante. Entonces tenemos que tener una coherencia, una consistencia en cuanto al nombre que elegimos para una cierta sección del protocolo. También vamos a encontrar la desagentivación mediante voz pasiva, por ejemplo. Ya sabemos y hemos practicado mucho que es una característica prototípica del discurso científico, lo vieron en Traducción Técnico-Científica 1, y que consiste en esconder a la gente mediante distintos recursos lingüísticos. Luego, acá también podemos ver la aplicación de la metonimia científica, es decir, que tratamos de evitarla, de reformular en la traducción para lograr la desagentivación mediante otro recurso lingüístico. Veamos ahora algunas de las secuencias exhortativas que podemos encontrar en un protocolo. En un primer ejemplo, vamos a ver el uso del futuro con valor imperativo. En este caso, el investigador trabajará en conjunto con el supervisor. Ese trabajará está dando una orden, pero sin embargo utiliza el futuro del indicativo que tiene en este caso un valor exhortativo. También podemos ver el uso de verbos modales con valor exhortativo junto con la voz pasiva y la subordinada condicional. Analicemos ahora algo muy importante que es el papel del traductor en la investigación clínica. En este caso, como traductores, debemos garantizar que la información científica se transmita con la mayor claridad y precisión posible. Para esto tenemos que investigar la terminología, tanto médica como farmacéutica, estar familiarizados con las regulaciones internacionales y con los organismos que hacen estas regulaciones, también conocer la superestructura y la macroestructura, es decir, el contenido temático de este género, por lo que podemos decir que es un campo que requiere de mucho estudio y preparación, pero que a su vez es un campo muy repetitivo. O sea, que una vez que uno se dedica a esto, en pocos meses aprende lo necesario y después todo el proceso se vuelve algo repetitivo. Solemos trabajar en este campo con revisores porque es un género textual en el cual un error de traducción puede tener graves consecuencias. Entonces vamos a trabajar con revisores, lo que va a llevar a que trabajemos también con márgenes de tiempo muy acotados para poder permitir la revisión. Entonces, el traductor especializado en investigación clínica tiene que formarse y además de desarrollar todas las competencias traductoras para todos los campos de traducción, las debe aplicar a este campo específico de mucha precisión. Bien, por último, ¿cómo podemos hacer para empezar a sortear los desafíos en la traducción de investigación clínica antes de encarar una traducción en este campo? Para evitar cometer errores a la hora de interpretar el contenido de estos documentos, en primer lugar, sabemos que van a aparecer muchos falsos amigos en el campo médico, como ya lo abordamos en Traducción Técnico-Científica 1. Entonces, para esto va a ser muy importante y de mucha ayuda armarnos un glosario del campo temático donde se enumere todos estos falsos amigos y nos va a ser de utilidad porque puede ser que leyendo el texto y traduciéndolo no los detectemos. Entonces, tener a mano este recurso me va a permitir ahorrar tiempo y evitar errores. No debemos pegarnos tampoco a las estructuras, no debemos hacer una traducción calcando estructuras palabras por palabras. Para ello es necesaria una reformulación para lograr naturalidad en el texto meta. También vamos a tener en cuenta a la hora de traducir las interferencias lingüísticas, es decir, prestar atención a los anglicismos sintácticos y de frecuencia, tales como por ejemplo el uso de la voz pasiva perifrástica, cuando sabemos que en español se prefiere el uso de la voz pasiva refleja.
También el abuso de los adverbios terminados en mente, la anteposición de los adjetivos calificativos, en fin, todo lo que hemos visto relacionado con anglicismos de frecuencia y sintácticos, pero aplicados al campo de la medicina. Vamos a tener en cuenta también la personificación, es decir, no personificar, prestar atención, por ejemplo, a las convenciones como la metonimia científica, que sabemos que en español se utilizan muchísimo menos, entonces trataremos de evitarla y de lograr la desagentivación por medio de otro recurso. También vamos a prestar especial atención a los verbos, saber que en este género el futuro o la modalidad se utilizan con valor exhortativo, entonces si aparece un futuro, no cambiarlo por otro tiempo verbal que no tenga la misma función exhortativa, la misma carga exhortativa. Es decir, que nos vamos a tener que familiarizar con las características prototípicas, con las convenciones del género que vimos, para poder generar un texto meta efectivo. Hasta aquí este video, muchísimas gracias por su atención y como siempre los espero en el foro de avisos por si tienen alguna duda, comentario o quieren profundizar en algún aspecto que abordamos esta semana o en alguna de las anteriores. También les recomiendo consultar la bibliografía recomendada para esta semana de trabajo. Saludos.